Sí, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, por suerte. Así que genial. Bueno, entonces empezamos. Gracias por la invitación. No, por favor, por favor. Hola a todos y todas, vamos a empezar. Soy Fede, voluntario del Departamento de Investigación Política y Socioambiental de Eco House. Les damos la bienvenida a Política Ambiental, un espacio express para que nuestros representantes nos cuenten sobre algún tema que queremos saber los ciudadanos de a pie. Y como siempre, vamos a hacer tres aclaraciones. Primero, en Eco House no tenemos un partido político o una religión definida, invitamos a todos y todas a expresarse. Segundo, en esta sección vamos directo al grano, decimos cortito y al pie, para informarnos y actuar en consecuencia. Y tercero, después vamos a estar subiendo la conversación a YouTube, así como salió, fresca, sin editar ni nada, para que podamos mirarla cuando queramos. Y ahora sí, saludamos a Gladys González, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, que preside la Comisión de Ambiente y que nos va a estar contando sobre el proyecto de ley de agricultura familiar sostenible. ¿Cómo estás, Gladys? Bien, muy bien, Fede, y un saludo a todos los que se están uniendo. La verdad que gracias por darme estos minutos para poder contar una de mis iniciativas legislativas. Ya como senadora, no tanto en mi rol de presidenta, esta iniciativa que vos bien decías, que tiene que ver con la creación del Programa Nacional de Agricultura Familiar Sostenible. ¿Querés que ya Bueno, te cuente un poquito? te agradecemos de antemano, sí, que estés acá y bueno, contanos un poco de qué se trata. Dale. Bueno, les cuento un poco el concepto y así después si quieren hacer preguntas o bueno, como ustedes acostumbren. La idea de la creación de este programa nacional tiene que ver con impulsar y promover la agroecología, la producción de alimentos sanos, sustentables y accesibles en cada rincón de la República Argentina. Miren, hace tiempo vengo trabajando en la temática de la alimentación saludable y la verdad que he presentado varias iniciativas que tienen que ver con introducir alimentos sanos en la vida de nuestros niños y de nuestras familias. De hecho, he presentado varios proyectos que tienen que ver con etiquetado para saber qué estamos consumiendo. Justamente para enfrentar la malnutrición, la desnutrición, la obesidad. Pero este proyecto, la verdad que no solo tiene que ver con la alimentación sana y poder acceder a esos alimentos, sino que también tiene que ver con una enorme oportunidad que se evidencia mucho más en esta cuarentena. Yo soy de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Bolívar, y los primeros días de la cuarentena, cuando todavía no estaba muy bien organizado el tema del transporte y el flete y cómo iba a ser, faltaron algunos alimentos de estos frescos en Bolívar. Bolívar es para que ustedes imaginen, todos deben conocer la provincia de Buenos Aires, tirás una semilla y nace un tomate, lo que sea, es tierra fértil. Y la verdad que cuando ibas a la verdulería, faltaban alimentos como el choclo. Increíblemente el choclo en Bolívar viene de Mar del Plata, hace 400 kilómetros. Ahí se me hizo mucho más evidente no solo la falta de estos alimentos que parecía rarísimo que faltasen en mi pueblo, sino también lo que significa el costo en el flete y lo que significa el impacto en el ambiente del transporte de un alimento que lo podríamos hacer en Bolívar, en tierra de Bolívar, sin ningún tipo de transporte y en una relación consumidor y productor directa, sin intermediario. Y ahí empezamos a trabajar, a hablar con la gente que produce en Bolívar, en algún caso con buenas prácticas y agroecología, y en algún otro caso no, que le falta incorporar estas buenas prácticas. Y viendo esto, ¿qué es lo que podíamos hacer? Este programa tiene que ver con eso, tiene que ver con el acceso a la tierra, tiene que ver con las buenas prácticas, tiene que ver con el cuidado del suelo, tiene que ver con el control natural de las plagas, tiene que ver con poder acceder a esos alimentos sanos, saludables, de manera barata y accesible en cada uno de nuestros pueblos, sin necesidad de trasladarse o de hacer 400 kilómetros para poder comer un alimento sano. Y tiene que ver con poder cuidar el suelo, poder cuidar la naturaleza, evitar este transporte que te decía, y en este caso, en muchas de estas buenas prácticas, una naturaleza que cuida a la propia naturaleza. Un poco ese Bueno, es el concepto del proyecto. en el proyecto recién hablaste también, que algo que dice el proyecto, de las buenas prácticas, digamos, agrícolas. ¿Qué vendrían a ser en concreto? Bueno, la rotación del suelo, el cuidado del suelo, el no uso de agroquímicos, sino por el contrario, el uso, por ejemplo, de compost o de bioinsumos, los policultivos, los cultivos que vos usás justamente para luchar contra las plagas, que son cultivos naturales que se combinan con otros cultivos. La idea, además, este proyecto está orientado a la producción fundamentalmente en suelos urbanos y periurbanos,
por familias, por cooperativas y por asociaciones de trabajadores. Estamos hablando de alimentos frescos, estamos hablando de una producción agroecológica que, como te decía, cuida y la agroecología en un concepto más integral, ¿no? Del equilibrio entre animales, plantas, suelo, trabajadores. Estamos hablando de la oportunidad también enorme de generar empleo en un momento en donde lo vamos a necesitar más que nunca. ¿Podemos decir entonces que la ley contempla el tema del no uso de agrotóxicos, entonces? Absolutamente, absolutamente. Agroecología es sin químicos, es buenas prácticas naturales para luchar contra las plagas otras plantas, sin ningún tipo de aditivos químicos, sino buenas prácticas que no solamente tienen que ver con lo que usás en materia de mayor productividad y de qué manera vos producís, sino también con la rotación del suelo, tiene que ver con la manera de acceder a la tierra. En este proyecto nosotros creamos un banco de suelos en donde tanto los gobiernos nacionales, provinciales y municipales ponen a disposición esos suelos ociosos para producir estos alimentos. También lo pueden hacer algunos privados obteniendo beneficios. Se certifica, y en esto van a participar seguramente ustedes, porque la certificación es participativa y gratuita. Muchas veces los productores no pueden adquirir un sello de sostenibilidad porque los sellos son carísimos. En este caso creamos un sistema participativo de certificación en donde las organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el Estado certifican ese sello y pueden adquirir beneficios para compras públicas. Hay una demanda grande, Fede, de los productores de la tierra durante muchos años de poder ser dueños de la tierra. Entonces este proyecto también crea un sistema de financiamiento para que puedan adquirir esa tierra, siempre y cuando garanticemos que se produzca de manera agroecológica, amigable con el ambiente y además sustentable, porque esto hay que hacerlo sostenible económicamente, ¿no? Que puedan vender y que puedan sostener sus familias de esta manera. Perfecto, pero y en cuanto a las tierras que mencionaste, el acceso a las tierras que la ley incluso contempla, para contar un poco acerca del banco de suelos, ¿cómo se van a asignar estas tierras y cuáles serían en realidad estas tierras fiscales de las que habla el proyecto? O estas ociosas que mencionaste. En principio, lo que nosotros pensamos son tierras ociosas municipales, porque nuestra idea es que existan centros municipales y programas municipales que incentiven esto, porque estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de un propio pueblo pueda producir sus propios alimentos, que no tengamos que trasladar esos alimentos, ya te digo, como en Bolívar, que faltaba el choclo y tenés que hacer 400 kilómetros para comer ese alimento fresco, que los produzcamos ahí. Ese programa municipal no solo va a generar un banco de tierras, tierras que estamos hablando, tierras periurbanas o urbanas. En principio, no sé si ustedes conocen un proyecto del barrio Rodrigo Bueno, que yo incluso lo compartí en mis redes, en donde en barrios populares, con población que además es vulnerable, uno genera trabajo, accede a alimentos a esa población que en general, ustedes también lo saben, muchas veces son accesibles alimentos muy cargados de carbohidratos, de harinas, y tienen poco acceso a alimentos frescos. Entonces, pensar en que en esa mesa de esos argentinos más vulnerables, vos podés tener alimentos frescos producidos por ellos, que generan empleo en tierras que son ociosas dentro de esos mismos barrios populares, genera un círculo virtuoso de enormes externalidades positivas para el ambiente, para la familia, para la alimentación, para esa propia población que genera empleo y puede comer bien, puede comer de manera saludable. Y además, obviamente, de esta manera, produciendo agroecológicamente. ¿Y hay alguna estimación acerca de la cantidad de tierras que pueden destinarse a este proyecto y la cantidad de beneficiarios que pueden llegar a abarcarse o que pueden llegar a alcanzar el beneficio? Mirá, como sabés, Fede, nosotros lo que hacemos es una ley que se hace de presupuestos mínimos de un programa, a su vez, que es nacional. Entonces, nosotros lo que vamos a necesitar es que las provincias adhieran a esta norma y que los municipios también, a partir de la adhesión de las provincias, se sumen a este programa. La verdad es que hoy no podría decirte cuántas tierras, pero cada uno de nosotros que conoce un municipio o que, además estamos hablando de tierras, no estamos hablando de grandes extensiones de tierra. Vos vas a los productores hoy en provincia de Buenos Aires y 1 hectárea, 2 hectáreas es una
producción impresionante de alimentos, pero estamos hablando de pequeñas porciones de tierra, de patios, de terrazas, estamos hablando de lonjas de tierra que de otra manera no se usarían y que los municipios los tienen ociosos, que pueden destinarlo a esto. Obviamente esto, Fede, es importante que vos sepas, merece una enorme capacitación, porque no es solo las buenas prácticas, no es solo cuidar el suelo, no es solo trabajar con semillas nativas sin que estén modificadas genéticamente, no es solo todo lo que tiene que ver con lo que nosotros siempre hablamos de ambiente. También tiene que ver con que estas organizaciones, estas cooperativas y estas familias tienen que poder vivir de esto. Entonces hay que capacitarlos para que puedan saber vender, para que puedan administrarse. Entonces es obligatoria esa capacitación, mantener lo agroecológico, pero también hacerlo sustentable. Nosotros creemos que puede ser de mucho éxito y es una enorme oportunidad, Fede, en este momento. Más que nunca hemos tomado conciencia de lo que significa y lo que necesitamos construir, ¿no? Esta reconstrucción mejor, esta transición justa después de la pandemia o ahora, porque ya es momento de empezar y aprovechar esta oportunidad de generar empleo verde, y esta es una de las formas. Yo estoy convencida de que estamos frente a una oportunidad que no podemos desaprovechar. En cuanto a las capacitaciones, hablaste de que van a ser obligatorias, digamos. ¿Cómo se van a decidir los contenidos? ¿Cómo se van a brindar? ¿Y existe la posibilidad de trabajar quizás con otras organizaciones para brindarlas? Absolutamente, absolutamente con las organizaciones, también por supuesto con las instituciones del Estado como son INTA, SENASA, la verdad es que ahí tenemos universidades y las capacitaciones, va a haber un tutor también que acompañe ese proyecto familiar que tienen que presentar, va a haber metas, porque digamos vos vas a estar dándole la tierra, que la vas a dar en concesión durante 3 años, y esa familia o esa cooperativa tiene que cumplir esas metas de agroecología, esas metas de producción, por eso ese tutor los va a seguir. Obviamente las capacitaciones vamos a tener en cuenta la sociedad civil y también capacitaciones participativas, porque en esto el mismo encuentro de las familias y las cooperativas hace que se puedan trasladar el conocimiento de buenas prácticas. Entonces también estamos pensando en esto, ¿no? En que haya un encuentro de los diferentes productores para que esto sea más enriquecedor, de cómo ir mejorando. Además esto es muy dinámico, de incorporar herramientas, tecnologías, formas de producir y claramente lo cooperativo acá va a ayudar muchísimo y contamos con ustedes, por supuesto, en ese sentido. En cuanto al acceso al beneficio, el proyecto menciona que ciertas personas van a tener prioridad para esta asignación de tierras en pos de la igualdad de género, la inclusión social o incluso grupos vulnerables. ¿Cómo se va a garantizar esto? Esto es así, cuando una familia, una cooperativa se presenta y presenta su plan de trabajo para poder acceder a la tierra o para poder acceder a las capacitaciones, porque por ahí ya tiene tierra, entonces le das beneficios de créditos blandos para acceder a tecnología, a herramientas, a semillas, a capacitación, a tutoría. Siempre se va a tener en cuenta la composición de esa cooperativa y esa familia. Y aquellas que tengan más mujeres o aquellas que estén compuestas por personas con cierta vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género, personas con discapacidad, personas que hayan pasado por situaciones de adicción, personas que hayan pasado por situaciones de problemas con la justicia y demás, que hoy tengan dificultades para reinsertarse a la sociedad. Aquellas asociaciones, familias que tengan personas con estas características de vulnerabilidad van a tener prioridad a la hora de acceder a esos beneficios. Después, para contarle un poco a la audiencia, vos mencionaste que los productos que salgan de estas tierras van a llevar un sello de agricultura sostenible o agroecología. ¿Este sello va a ser exclusivo para los beneficiarios del plan o se puede extender a otros productores agroecológicos que quizás no sean beneficiarios directos de la ley o del plan? La verdad es que es una buena idea lo que decís. En principio nosotros lo habíamos creado a este sello para que estos beneficiarios, es un sello participativo y gratuito, como te decía, en donde van a participar universidades y sociedad civil en esa construcción de ese sello. La idea era para que estas organizaciones y estas familias puedan acceder a beneficios de compras públicas. Aquella que tiene el sello, frente a una que no la tiene en una compra pública, por ejemplo, ganaría aquella que tiene el sello. Pero la verdad que con tu idea, si este sello lo podemos institucionalizar, la verdad que es muy bueno lo que propones de que pudiese ser utilizado no solo para este programa, sino para otros. Podría hacerse, podría hacerse. En cuanto a la repercusión con los medianos y grandes productores, porque quizás nos imaginamos las grandes, cuando hablamos del campo, las grandes extensiones.
¿cómo repercutiría, o existe alguna repercusión, mejor dicho, con un mediano o gran productor agrícola que no tiene una producción agroecológica? Mira, Fede, ahí hay una dicotomía que tenemos que transitar. Y yo en esto, yo prefiero no generar dicotomías o grietas en donde no las hay. Este es un proyecto que está orientado a las familias y que está orientado a la producción de alimentos que llevamos a la mesa de los argentinos, de alimentos frescos, de frutas, de verduras, a esos alimentos, a los alimentos que compramos todos los días. Y es una producción pequeña, familiar, de cooperativa. Y es una producción de mano de obra intensiva, porque eso es la agroecología. Por eso produce tanta cantidad de empleo y por eso nos entusiasma en esta etapa que viene. La agricultura tradicional tiene un camino enorme que hacer hacia la sustentabilidad. Y ahí estamos trabajando en otro proyecto que tiene que ver con buenas prácticas y en el desafío de esa agricultura tradicional, de enormes extensiones de tierra, que estamos hablando de cereales, que estamos hablando tal vez de soja, trigo, maíz, en donde hay parte de los productores que ya empezaron a hacer ese camino de buenas prácticas, de rotación del suelo y demás, pero son dos caminos distintos. Yo creo que en este camino que yo estoy planteando, estamos para ahora hacer agroecología. Podemos hacerlo en el corto plazo. Es posible hacerlo en esta magnitud, en esta escala y con este tipo de proyecto. En el otro hay un camino largo para hacer, que ya tenemos que empezar nosotros, incluso desde la legislación, a exigir más, porque están en condiciones de que exijamos más, pero un camino distinto, paralelo y con otros tiempos. Yo creo que las dos cosas pueden ir pasando a la vez sin que una sea para la otra ni contradictoria ni amenaza. Muy por el contrario, son dos proyectos distintos, pero dos caminos y dos nortes a los que tenemos que apuntar. Y en esto estamos bien claros, la sustentabilidad y la sostenibilidad tiene que ser un objetivo de ambas agriculturas. ¿Y de qué ministerio va a estar a cargo en caso de que se apruebe la ley? Y aprovecho para preguntar algo que preguntan en el chat, que es ¿cómo se va a controlar que se cumplan estas buenas prácticas en estas tierras? Bueno, hay dos cosas. Una, yo no sé, los ministros se van a pelear, porque en la ley dejamos supeditado al Poder Ejecutivo que establezca quién va a ser la autoridad de aplicación. Y debo decirles que, por lo menos desde lo discursivo, tanto el ministro de Agricultura como el ministro de Ambiente, que vinieron a la Comisión de Ambiente del Senado, ambos se mostraron como muy proclives a avanzar en este tipo de políticas. Así que estamos esperando que esto realmente suceda y que nos apoyen en este proyecto, o podamos sacar uno por consenso. Así que yo creo que naturalmente todos los programas de agroecología y de agricultura familiar siempre estuvieron en el Ministerio de Agricultura, pero bueno, lo vamos a tener a Cabandía y a Basterra, tal vez peleándose entre ellos para ver quién hace, porque yo sé que son dos personas que están comprometidas con esto. Hay que transformar esto ya no en discurso, sino en política pública concreta y efectiva. Respecto del control, la autoridad de aplicación es la que designa y elige de acuerdo al plan y de acuerdo a lo que decíamos recién, de cómo está compuesta la familia, del plan que presenta, de la necesidad, la vulnerabilidad, pero también de que este plan sea un plan factible, elige esta familia para darle esta tierra. Ahora, el control, vos tenés que saber que hay un tutor que sigue permanentemente el desarrollo del proyecto, que va viendo si realmente avanza en el primer año con los objetivos del primer año, los objetivos del segundo año, que están estipulados también en la ley, que ya el segundo año es cero utilización de químicos. Entonces, al tercer año, que es el tercer año de la concesión, vos le prorrogás esa concesión o no, o incluso tiene posibilidad de comprar la tierra a través del Fondagro, que es el fondo que se crea para obtener este financiamiento, si ha cumplido con esas prácticas. Si no cumple con esas prácticas, lamentablemente no va a poder seguir en ese programa y no va a poder seguir produciendo esa tierra y se le dará la tierra a otra familia que sí lo haga. Pero todo forma parte del mismo sistema de control y de tutoría. Y a su vez las capacitaciones obligatorias también. Si no haces las capacitaciones no puedes continuar con el programa. Retomando un poco el tema de los ministerios, supongamos hipotéticamente que se hace cargo el Ministerio de Agricultura. Siendo que el modelo de agroganadero es un poco lo que hablabas recién, que se promueve actualmente, digamos, no se ajusta a un criterio de sostenibilidad por el nivel de producción. ¿Cómo te imaginas que el Ministerio de Agricultura va a poder fomentar este tipo de prácticas agroecológicas? ¿Qué herramientas? ¿Cómo va a disponer?
Mira, son programas distintos. De hecho, te digo, la verdad es que siempre los trabajadores de la tierra, de la agricultura familiar, se han sentido un poco solos, y yo tengo un diagnóstico de mucha atomización de los programas. Siempre existieron a lo largo de los años programas de agricultura familiar, a la par de que otra área del Ministerio de Agricultura se ocupase de la agricultura más tradicional. Y son temas distintos, partidas presupuestarias distintos, equipos técnicos y profesionales dentro del ministerio que no tienen nada que ver unos con otros. Yo lo que pretendo y deseo es que podamos convivir, en el caso nuestro, que estamos en ambiente y que tenemos toda la intención de que se avance en la sostenibilidad de la agricultura en general, haciendo el proceso paralelo, en este caso, con un tiempo y una gradualidad que es más corta, es de mucho más corto plazo, es mucho más posible hacer agroecología, es rentable, se puede hacer. Se puede hacer porque además ya se está haciendo, y en la provincia de Buenos Aires hay muchos casos de mucho éxito. Y en el mientras tanto, un proceso paralelo que tiene otros tiempos, que tiene otra escala, que tiene otra dificultad, incluso por esto que vos decías, con este modelo más agroexportador o agroindustrial de la Argentina, donde tenemos otros desafíos. Entonces son dos cosas que perfectamente un ministro puede hacer sin que haya una contradicción entre una cuestión y la otra. Y hay partidas presupuestarias para ambas cosas y equipos técnicos para ambas cosas. Yo realmente no veo que, por más que por ahí en el discurso algunos digan, uy, esto es contradictorio. No es así, no hay una contradicción, se pueden hacer ambas cosas. Claramente yo estoy de acuerdo con ustedes, y cuando tengamos el proyecto de buenas prácticas se los vamos a compartir. Hay mucho por hacer en la agricultura tradicional, pero es con otro ritmo y a otra escala, por eso es mucho más complejo. Bueno, ya para ir cerrando, Gladys, ¿crees que este tipo de prácticas nos acercan a algo que se habla últimamente, un modelo de soberanía alimentaria, estas prácticas agroecológicas? Absolutamente, y de eso estamos hablando cuando hablamos de soberanía alimentaria. Estamos hablando de que nuestro pueblo puede acceder a alimentos sanos, alimentos baratos, alimentos producidos de manera sostenible, y que nuestros pueblos en serio, porque esto es no solo qué tipo de alimentos, ¿no? Cómo nos alimentamos los argentinos, y que sea accesible, sino también que en cada pueblo lo podamos hacer amigados con el ambiente, sin necesidad de tener que trasladarte tantos kilómetros, sin necesidad de que haya intermediación entre el que consume y el que produce. Y yo lo he visto en mi pueblo, realmente, más allá de que hubo falta de algunos alimentos, veo cómo producen algunos productores de mi pueblo, y yo voy a esa granja a comprar. Y eso se puede hacer en cada rincón de la Argentina. Y puedo traer ese tomate que comía cuando era chica, que sabía a tomate, y no a frigorífico. Digamos, eso es lo que queremos, y además eso tiene que ver con la alimentación de nuestros niños. Y en esto vuelvo al inicio de nuestra conversación. Hay un enorme desafío que todas las familias hoy lo hemos hecho tan evidente, porque como estamos todo el día en casa, vemos mejor lo que comemos, cocinamos más, vemos lo que compramos y decimos, wow, cuánto es que nos falta para poder alimentarnos bien, y para que además detrás de cada alimento seamos conscientes de que hay una familia que lo produce, de que hay empleo que se crea, de que hay un pueblo que a su vez genera más empleo y que puede lograr esta soberanía alimentaria y esta seguridad alimentaria de la que vos preguntabas recién. Bueno, muchas gracias, Gladys. Ahora ya sí, sobre la hora. Para quienes recién se sumaron, estuvimos hablando con Gladys González, senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio, que preside la Comisión de Ambiente, y nos habló sobre el proyecto de ley de agricultura familiar sostenible. Quedará todo nuestro canal de YouTube, así tal cual como salió, y como saben, esta sección se llama Cortita y al Pie. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gladys, por estar acá, y les mandamos un abrazo muy... Gracias, Fede, gracias a todos.